Continuando con la segunda parte del banqueo, vamos a pregunta 101. Paciente de 52 años que tiene diabetes mellitus, insulino dependiente, hace 15 años de evolución. En la oftalmoscopía vemos signos de retinopatía diabética con una hemorragia vítrea. Quiere decir que ya estamos con una proliferativa. ¿Ok? Con desprendimiento de retina por tracción. Si es que es un desprendimiento de retina, ¿cuál es el tipo de tratamiento? Cirugía. Sí o sí, vitrectomía. ¿Ok? Respuesta D. No me aparece el chat en tu tablet. Ya, listo. En la clasificación de la retinopatía hipertensiva, grado 4, ¿qué es lo que vamos a ver? Acuérdense, retinopatía hipertensiva lo clasificamos en 1, 2, 3, 4. Lo más fácil, el 4, el cual es el edema de papila. En la 1 van a ver la alteración entre la relación arteria-vena, que es de 2 a 3, va a estar alterado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que normalmente, ¿quién es más ancho, la vena o la arteria? Pues la vena tiene mayor grosor que la arteria. En este grado de retinopatía hipertensiva ya se va a ver alterado. Puede ser 1 a 3, 3 a 4, va a depender del grado. ¿Ok? En el grado 2 vamos a ver los hilos de cobre. En el grado 3, los hilos de plata. ¿Ok? También en el grado 1 vamos a ver los cruces arteriovenosos patológicos. Signo de Salus, signo de Gant. ¿Ok? En este grado vamos a ver estos cruces arteriovenosos positivos o patológicos. Entonces, acá, ¿cuál es la clave? Acá vamos a ver primero cuáles son las diferencias entre un edema de papila, que es completamente benigno, ¿ok? Que la agudeza visual es normal, comparado con una alteración inflamatoria del nervio óptico, en la cual la disminución de la agudeza visual va a disminuir. ¿Ok? Y también tenemos la diferencia entre oclusión de la arteria y oclusión de la vena. ¿Qué es peor? ¿Oclusión venosa o oclusión arterial? Obviamente la oclusión arterial es peor. ¿Por qué? Porque hay mayor pérdida de la visión. ¿Ok? La clave, presencia de edema de papila. Clave D. Niño de 8 años de edad. Extraído por tumefacción de párpado superior derecho, conjuntiva rojiza, punto blanquecino hacia el borde palpebral, además de ausencia de pestañas. ¿Cuál es el diagnóstico? Si es una tumefacción, son signos de flogosis. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un ursuelo. ¿Cuál es la diferencia entre ursuelo y chalacio? Uno es infeccioso, el ursuelo, uno es estéril, el chalacio. El tratamiento local con calor y antibióticos al ursuelo. Tratamiento quirúrgico al chalacio. ¿Ok? Una mujer joven padece edema, tumefacción e irritación palpebral derecha. Al cabo de varios días se resuelve el proceso sin tratamiento médico, quedando como residuos una masa redonda, indolora en el párpado inferior. En la exploración se halla una tumefacción subconjuntival de color rojizo. ¿Cuál es el diagnóstico? Si es indoloro, si es redondo, es móvil, no es infeccioso, es un chalacio. La infección piógena aguda localizada de una o más glándulas de 6 o mol, ¿cómo se denomina? Esto es una infección piógena por suelo. ¿Okay? Y también tenemos otras alteraciones como en los párpados, que es el simbléfaro, que es básicamente esto, la fibrosis o sinequias de la conjuntiva vulvar con la tarsal o la palpebral. ¿Okay? También tenemos el coristoma, que es una neoplasia benigna, un tumorcito benigno, que ahí solo lo observamos, nada más. Clave de la 105D. ¿Cuál es el síntoma más característico de la queratoconjuntivitis flictanular? Acuérdense, síntoma. ¿Cuál de estos es síntoma? ¿Cuál? Prurito. Entonces, este sí es una causa de síntoma, por lo que los demás son signos. ¿Ah?
Es una alteración de córnea conjuntiva que es básicamente alergia. Es un tipo de alergia. ¿Ok? Dentro del cuadro alérgico tenemos las flictenulares, las vernales. Hay diferentes tipos de variantes. ¿Ok? Sobre el chalazion se puede decir que, ¿qué decimos sobre el chalazion? Es una alteración inflamatoria de la glándula de Meibomian. ¿Ok? 6 es más frecuente que mol. ¿Ok? Estas, orzuelo. Esta, chalazion. Niño de 3 años, sin dato de interés, presenta descamación corneal central de forma de úlcera indolora lineal ramificada. Esto es herpes, una queratitis dendrítica. ¿Ok? Tratamiento para el herpes, aciclovir. Clave B. Niño de 7 años que al volver del fin de semana en la nieve presenta ambos ojos con hiperemia, congestión ciliar, lagrimeo intenso, fotofobia y blefarospasmo. ¿Ante qué estamos? Tienes el antecedente que el niño ha vuelto de la nieve. Si alguno ha ido a la nieve antes, pues ellos siempre se les da unos lentes protectores. ¿Para qué? Para que el reflejo del sol, cuando choca la nieve, no nos afecte los ojos, no haya una quemadura por exposición. Así que pues eso se llama queratitis actínica. ¿Ok? También esto pasa con los soldadores. En nuestro clave D. En nuestro medio, la causa más frecuente de queratitis micótica, acuérdense, cuando les dije trauma vegetal, es hongo micótico. Y esto es igual a Aspergillus, que es un filamento. Y el tratamiento es natamicina. Clave A. Un paciente presenta fotofobia, lagrimeo, congestión ocular unilateral de 3 días de evolución. Se aplica fluoresceína para evaluar la córnea. Y hay lesiones dendríticas. Lesiones dendríticas es igual a herpes. Queratitis herpética. Paciente de 22 años de edad, habiendo pasado el día anterior esquiando en la nieve, llega con cuadro de dolor intenso y blefarospasmo. ¿Ante qué estamos? Obviamente una queratitis actínica. Esto se va a relacionar con una queratitis punteada, que va a tener heridas en la córnea, en la capa epitelial. Es una queratitis punteada superficial. Clave D. Ante una parálisis facial, un ojo rojo, ¿qué va a pasar? Acuérdense, doctores, ¿quién abre el párpado? El elevador del párpado. ¿Quién cierra? El orbicular, a causa del facial. Si es que tengo una parálisis facial, el paciente no va a poder cerrar el ojo. Quiere decir que voy a tener un lagoftalmo, quiere decir el no cierre de esto. ¿Y esto que va a ocasionar? Una sobreexposición de la córnea. Al sobreexponer la córnea, ¿yo qué voy a tener? ¿Qué? Una queratitis. La 112 es queratitis punteada superficial. En la 113, igual, voy a tener una queratitis superficial punteada, pero por exposición, a causa de un lagoftalmo. Lagoftalmo es el no cierre de los párpados. ¿Ok? La queratitis dendrítica es de origen viral. ¿Cuál? Herpético. Clave E. Agricultor de 36 años. Hace 3 días se golpeó el ojo con una rama. Trauma ocular vegetal. ¿Cuál es el origen? Micótico. ¿Cuál? Hongo. ¿Cuál? Aspergillus. ¿Qué tipo? Filamento. Tratamiento, natamicina. ¿Ok? La córnea tenemos que tener en cuenta que tiene 5 capas. La capa más superficial es el epitelio, el cual sirve para protección. El estroma es el que ocupa el 90% de todo este grosor. El endotelio sirve para dar la transparencia al ojo, o mejor dicho, a la córnea. ¿Ok? 3 preguntas que se pueden desprender. ¿Cuál es la capa que me sirve para protección? El epitelio. ¿Cuál es el que le da mayor grosor? El estroma.
¿Cuál le da la transparencia a la córnea? Pues le da el endotelio. 3 preguntas que se desprenden de una sola diapositiva. La úlcera herpética son estas lesiones que vemos de color verde, que están teñidas con fluoresceína. Como vemos, es muy característico. Pero también tenemos otro tipo de úlceras, cuáles pueden ser úlceras micóticas, ya lo sabemos por cuál, y úlceras por lentes de contacto. Las úlceras por lentes de contacto asociadas ¿a quién están? A las acantamuevas. ¿Por qué pongo úlcera por pseudomonas? Porque la úlcera por pseudomonas se puede comportar de diferentes maneras. ¿Okay? Puede parecer micótica, puede ser de contacto, pero siempre tenemos que hacer los cultivos necesarios. Si es una úlcera micótica, ¿en qué cultivo lo hacemos? En KOH. ¿Okay? Si es por acantamueva, hay que pedirle Gram y hay que pedirle algunos cultivos. Entonces, la respuesta es la micótica. Varón de 55 años, presenta ojo rojo con hiperemia central, intensa fotofobia y lagrimeo. No existe alteración pupilar ni disminución de la visión. ¿Ante qué estamos? Ante si es que hay lagrimeo, ¿qué va a estar afectado? La córnea. Si la córnea está afectada, ¿esto qué es? Una queratitis. ¿Ok? Respuesta B. ¿Qué signo característico buscaría en una queratitis herpética? Acuérdense, si es un signo, ¿esto qué tendría que ser? Algo que veamos, ¿ok? Pero acá lamentablemente no hay algo que veamos, ¿ok? Acá, porque la anemigrasis y la midiosis es algo que pues es característico. ¿Qué es lo que vamos a tener en estos pacientes? Vamos a tener hipoestesia corneal. El virus va a destruir los nervios corneales. Y es por eso que vamos a tener hipoestesia corneal en las queratitis herpéticas. La infección congénita por uno de estos gérmenes causa típicamente queratitis intersticial. La queratitis intersticial, acuérdense, ¿a quién está relacionado? A sífilis. Entonces, ¿cuál es la clave? D. La rubiola, ¿a qué está asociado? A cataratas. Y en la retina, a alteraciones en sal y pimienta. El toxoplasma, tenemos la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda es el signo de faro en la niebla. Y la fase crónica es la cicatriz corioretinal. El citomegavirus es paciente con VIH, CD menos de 50 con hemorragias en la retina. El gonococo pues es una secreción muy abundante, purulenta. ¿Ok? Rubiola, cataratas y lesiones en sal y pimienta. Toxoplasma, si es agudo, faro en la niebla, si es crónico, cicatriz corioretinal. Citomegalovirus, VIH menor de CD50 y hemorragias en la retina. ¿Ok? Y la queratitis intersticial, obviamente, vamos con treponema pálido, sífilis. El citomegalovirus te puede causar 3 cuadros clínicos: la hemorragia, la angeitis y la fase crónica, que es la fase granular. ¿Ok? ¿Cuál es la bacteria que causa la blefaritis? A toda infección primaria en el ojo es Staph, a menos que te digan lo contrario. ¿Cuál es el parásito que podemos hallar en los folículos pilosos de un paciente con blefaritis? ¿Cuál es? El Demodex. Y tratamiento para Demodex, ivermectina. Niño de 10 años presenta tumefacción y dolor ocular unilateral, malestar general, fiebre de 39 grados con 3 días de evolución, exoftalmo unilateral, movilidad ocular dolorosa. ¿Ante qué estamos? Ante una celulitis postseptal, o si no también llamada orbitaria. ¿Y por qué lo podemos distinguir? Porque obviamente tenemos el dolor al movimiento ocular. En una celulitis orbitaria, en un niño observamos eritema violáceo, excepción a la regla. Entonces acá tenemos que la clave es Haemophilus influenza, por el tipo de coloración que tenemos. ¿Ok?
Aparte, las celulitis orbitales generalmente se deben mucho a los cuadros de las alteraciones en los senos paranasales. ¿Ok? Así que ahí va otro tipo de flora. Lo más importante del pterigion, ¿qué es? ¿Cómo lo conocemos al pterigion? Es una carnosidad. Obviamente, una carnosidad que va en forma triangular, que sobrepasa el limbo. El limbo es la división entre la córnea y la conjuntiva, que llega a la córnea y casi central. Pero vemos los vasos que están bien definidos, cosa muy distinta con una neoplasia intraepitelial, que no vemos los vasos bien definidos, no vemos hasta dónde se delimita la lesión. ¿Okay? ¿Y qué es lo importante con esto? Con el pterigion, que nosotros lo podemos encontrar como una formación carnosa triangular que invade a la córnea. ¿Okay? Y así lo conocemos como una lesión que es una formación carnosa triangular de la conjuntiva. Clave D. El engrosamiento triangular. Vamos con la pregunta al revés. El engrosamiento triangular de la conjuntiva que avanza hacia la córnea, ¿cómo se llama? Pterigion. La quimosis, ¿qué es? Es la inflamación de la conjuntiva. Y por causa que sea de mucho friccionamiento, mucho frote del ojo. ¿Ok? Varón de 15 años llega por dolor ocular, disminución de la visión y en la exploración usted aprecia una pupila miótica e irregular. ¿Ante qué estamos acá, doctores? ¿Qué pasa cuando la pupila lo vemos miótico y de paso está irregular? Eso quiere decir que el ojito, la pupila, algunas veces está así. Esto que es la pupila que está deformada es una sinequia. Vamos al ojo conceptualizado. Ese es el iris, ¿ok? El ojo conceptualizado va así. Ese es el iris, esta es la córnea, la cámara anterior. Ese es el iris. ¿Qué pasa cuando ese iris se crea mucha inflamación? Vamos a crear una sinequia. ¿Hacia dónde? Hacia el cristalino. Es una sinequia posterior. Es una fibrosis. ¿Qué pasa cuando tenemos la fibrosis 360 grados en todo el iris? Esto se va a llamar seclusión. Seclusión pupilar. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que el paso del humor acuoso se quede estancado, ocasionando que este iris se abombe, eleve la presión intraocular y me cause más glaucoma. ¿Okay? Por eso, el tratamiento o el objetivo de las inflamaciones o las uveitis es disminuir la inflamación y disminuir las complicaciones. Yo disminuyo inflamación con corticoides. Y si no hay corticoides, AINES. ¿Y yo cómo elimino las complicaciones? Con dilatadores o midriáticos. A la cabeza la atropina, al 1%. ¿Ok? Entonces, ¿ante qué estamos acá? Ante una iritis, una inflamación del iris. Acá también podemos ver Tyndall positivo. El Tyndall es celularidad. Podemos ver también otro signo que se llama FLAIR, que son proteínas en la cámara anterior. Podemos ver inyección ciliar, podemos ver edema corneal, podemos ver puntos retroqueráticos o precipitados retroqueráticos, que es la inflamación o los pigmentos que se han desprendido del iris y han ido a parar ¿a dónde? A la cara posterior de la córnea. Precipitados retroqueráticos. ¿Okay? También podemos ver algunas veces hipopion, que es signos de polimorfos nucleares, en otras palabras, signos de inflamación. ¿Ok? Acá podemos ver en toda esta pupila que está discórica y vemos cómo el iris está abombado. ¿Y esto por qué? Porque ha habido una seclusión pupilar. Pero también en las uveitis anteriores tenemos que descartar HLA-27, espondiloarteriopatía, seronegativas. ¿Ok? Acuérdense, ojo rojo más enfermedad articular es igual a uveitis. O uveitis más ojo rojo, tenemos que buscar una enfermedad inflamatoria o reumatológica. Entonces, acá hay algunas asociaciones que se van a dar: síndrome del Reiter, Behçet y sarcoidosis. La sarcoidosis en Perú siempre tenemos que descartarlo con TBC pulmonar o miliar. Y acá la clave es
buscar el eritema nodoso. Entonces, ya empezamos con las preguntas de VA, uveitis. Acuérdense, el tratamiento o el objetivo del tratamiento de la uveitis es, primero, disminuir la inflamación. Segundo, disminuir las complicaciones. En la iritis, con la instalación de la atropina, intentamos prevenir ¿qué cosa? La seclusión pupilar. Esta es la clave, la C. En un paciente presenta dolor ocular, disminución de la visión, miosis irregular, el diagnóstico más probable, ¿cuál es? Iritis. En un ojo rojo doloroso con precipitados retroqueráticos o en la cara posterior de la córnea, pupila en miosis, puede corresponder a un cuadro clínico de iridociclitis. ¿Ok? Acá vemos algunas causas de uveitis posteriores. Como vemos acá, esta lesión circunscrita en la retina con hiperpigmentación es una uveitis por toxoplasma en la fase crónica. Porque en la fase aguda, ¿cómo sería? Signo de faro en la niebla. La uveitis por citomegalovirus, acuérdense, paciente HIV con CD menos de 50 con hemorragias en la retina es CMV, citomegalovirus. Hemorragias en retina, citomegalovirus. Complicación oftalmológica más común en los niños con artritis reumatoidea juvenil es iridociclitis. Ok, si es que le dicen niños más uveitis, ¿a qué cuadro reumatológico puede acercarse? A una artritis reumatoidea juvenil. ¿Ok? Niños más uveitis es igual a artritis reumatoidea juvenil. Varón padece dolor ocular, fotofobia, reducción de la visión, subjetiva, inyección ciliar y una pupila miótica. ¿Ante qué estamos? Es un ojo rojo doloroso miótico. ¿Qué puede ser? ¿Glaucoma agudo? No, porque esto es midriático. Glaucoma crónico, esto es asintomático. Queratitis me tiene que decir que la córnea tiñe. Conjuntivitis, esto no duele. Entonces estamos ante una iridociclitis. Clave C. Señale para qué entidad patológica un ciclopégico o midriático es base del tratamiento. Acuérdense, la base del tratamiento para las uveitis son los corticoides y ¿qué más? Los midriáticos. Entonces acá vamos con la clave A. 127, iritis. 128, iridociclitis. 129, iridociclitis. 130, iridociclitis. Señale para qué entidad patológica un ciclopégico o midriático es base del tratamiento. Ya lo mencionamos. Los precipitados queráticos son característicos ¿de quién? De las uveitis. Entonces es una iridociclitis. Niño de 7 años con tumefacción articular, ojo rojo, ¿en qué tenemos que estar pensando? Que es una uveitis. ¿Ok? Ojo rojo más enfermedad articular o reumatológica, que es inflamación. ¿Ok? Es una iridociclitis. La enfermedad más probable en el paciente descrito, ¿qué puede ser? Si es un niño que tiene una uveitis, lo más probable es que tenga una artritis reumatoidea juvenil. 131, iridociclitis. 132, iridociclitis. 133, iridociclitis. 134, artritis reumatoidea juvenil. La PIO baja es característico ¿de quién? En la conjuntivitis la PIO es normal. En la iridociclitis esto disminuye y después puede aumentar. En la queratitis es normal. En glaucoma agudo y crónico la presión se eleva. ¿En cuál la PIO es baja? En la iridociclitis. Clave B.
Paciente acude a urgencias con inyección ciliar, pupila fija, miótica, Tyndall. El Tyndall ya que me está diciendo que es una uveitis. ¿Ok? Entonces, esto va a ser una uveitis anterior aguda o una uveitis posterior crónica. El Tyndall me dice que es una uveitis aguda. Es un signo de actividad. ¿Ok? Uveitis anterior aguda. 134, ARJ pausi articular. 35, idiosinclitis. 36, anterior aguda. Mujer de 40 años, padece AR. Es tratada con sales de oro, presenta hiperemia e inyección ciliar en ojo derecho, con visión borrosa, miosis derecha irregular y dolor ocular. Pío normal. ¿Ante qué estamos? Si tenemos un antecedente de artritis reumatoidea y tenemos ojo rojo, esto es igual a uveitis anterior. Acuérdense, enfermedad articular más ojo rojo es igual a uveitis. ¿Ok? Uveitis anterior. Dolor ocular más congestión periquerática, precipitados endoteliales, miosis e inflamación en la cámara anterior son signos de, todo me está describiendo una uveitis. ¿Ok? Uveitis anterior aguda. Una mujer con historia de eritema nodoso sufre dolor e enrojecimiento del ojo derecho. A la exploración uveitis anterior, ya me dice que es una uveitis anterior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acuérdense, en eritema nodoso, ¿en quién tengo que buscar? ¿En qué pacientes? En sarcoidosis. Y si fuera en Perú, TBC. La causa más frecuente en el niño de uveitis crónica, ¿cuál es? La ARJ, artritis reumatoidea juvenil. 40B. Ante un cuadro de uveitis es razonable pensar en todas estas, excepto en una. ¿Quién me puede causar uveitis? ¿Sífilis? Obviamente sí. ¿Tuberculosis? Sí. ¿BSET? Ya lo hemos visto. ¿Enfermedad inflamatoria intestinal solo se refiere al intestino? No. Es una enfermedad sistémica también. ¿Quién no me va a afectar? Graves Basedow, que es una enfermedad de tiroides. No tiene que ver con las causas de uveitis. Una pérdida del sector del campo visual precedida por fotopsias. Si es que es fotopsia, es igual a DR. En el DR tenemos tres tipos. Tenemos el regmatógeno, que es el más frecuente. Tenemos el traccional, que está asociado ¿a quién? A la retinopatía diabética proliferativa. Y tenemos la exudativa, que es inflamatoria. ¿Ok? Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un desprendimiento de retina. Como les mencioné, el desprendimiento de retina es la separación entre la neuroretina y el epitelio pigmentado de la retina. Un paciente con miopía magna que dice que bruscamente dejó de ver los objetos situados en la parte inferior de su campo visual. La clínica fue precedida por fotopsias. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un tipo de desprendimiento de retina. ¿De qué tipo? Regmatógeno. Porque el principal factor de riesgo para el regmatógeno es la miopía alta. El segundo factor, el trauma ocular. Clave 143D. Un paciente con síntomas de visión de cuerpos volantes, mioesopsias y fotopsias, con estos dos signos yo ya tengo un diagnóstico. Desprendimiento de retina. ¿Ok? Y disminución de la visión periférica en unas zonas del campo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un desprendimiento de retina. Con la mioesopsias más fotopsias yo ya tengo clave. Desprendimiento de retina. Y tratamiento de desprendimiento de retina, vitrectomía. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desprendimiento de retina? Ya se lo mencioné, la miopía alta. ¿Ok? Todos son factores de riesgo, todos. Pero ¿cuál es el factor de riesgo más importante? La alta miopía. Un neonato presenta epífora y secreción mucopurulenta. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? ¿Qué es lo que ha pasado acá? La obstrucción de la vía lagrimal.
Esto es una que causa una dacriocistitis. ¿Ok? Esto es una dacriocistitis aguda o en los neonatos congénita. ¿Por qué? Por falta de desarrollo. Tratamiento, masajes, pero unos masajes fuertes y bien hechos. ¿Y hasta cuánto tiempo podemos esperar? Hasta el año. Posterior al año ya podemos darle sondajes, podemos darle un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Los masajes y sondaje lagrimal son el tratamiento de elección para la dacriocitis aguda o congénita. ¿Ok? ¿Y cuál es acá? ¿Cuál marcaríamos? Primero la congénita. ¿Ok? La adenitis, que es muy diferente a la dacriocistitis. ¿Por qué? Porque adenitis me habla de glándulas. ¿Ok? La cistitis me habla de sacos o canales o vías. ¿Ok? Entonces, esto va a ser una inflamación ¿de qué? De la glándula lagrimal principal. Porque estamos hablando de adenitis, glándulas. En un neonato es frecuente el trastorno siguiente: chalación, dacriocistitis, dacroadenitis, alágrima o opsoclonus, que es básicamente la dacriocistitis. ¿Cuál? Si estamos hablando de un neonato, la congénita. Tratamiento para congénita, masajes. ¿Hasta cuándo? Hasta el primer año de vida. Pasado el año de vida, ¿qué hacemos? Sondaje. Y si no, vamos a una dacriorhinostomía o una recanalización. ¿Ok? En un adulto con dacriocistitis crónica, esto ya dejamos de hablar de los niños. Ahora vamos a hablar de los adultos, que generalmente son ancianos, que por algún cálculo o alguna obstrucción se les ha tapado toda la vía lagrimal. Entonces, en ellos, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos todo o solo le aperturamos para que salga este contenido que ya está purulento, que ya está todo contenido? Solo abrimos. ¿Ok? Quiere decir que cuando nuestro paciente está con una tumefacción en la vía lagrimal, solo vamos a abrirlo, nada más. ¿Para qué? Para sacar todo el contenido. Y después ya podemos hacer una cirugía para recanalizar toda la vía lagrimal. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Una dacriorcistorhinostomía. Solo aperturamos el canal para limpiarlo. Nada más. No, se recanaliza. Se recanaliza. Sobre la dacriocistitis en el adulto, ¿cuál es la correcta? ¿Es más frecuente en el sexo masculino? No, es en el femenino. La dacriocistitis crónica es el síntoma más fundamental, es la epífora. ¿Ustedes creen que es verdad? Pues sí, el lagrimeo es lo más importante. ¿La etiología más frecuente es la viral? No, es la bacteriana. Así que no. ¿Excepcionalmente el tratamiento es quirúrgico? No, siempre es quirúrgico. La forma aguda nunca se produce fistulización, sí produce fistulización. Entonces la clave es 151B. Señale la afirmación correcta respecto a la obstrucción congénita de la vía lagrimal. ¿Se trata por medio del sondaje? Con frecuencia da lugar a blefaritis, es una enfermedad hereditaria, sea con frecuencia en niños con peso elevado o se asocia con glaucoma congénito. Al sondaje. Clave A. El tratamiento inicial para la dacriocistitis en neonatos, ¿cuál es? ¿Por cuánto tiempo? Un año. Masajes por un año. Clave A. Se denomina catarata a toda opacidad del cristalino que afecte. Acuérdense, el cristalino está dentro de una cápsula. Y acá se puede opacar la parte de la corteza o se puede opacar la parte del núcleo. Corteza o núcleo, indistintamente, cualquiera de los dos se opaque, es llamado catarata. Si se opaca la cápsula, ¿es catarata? No, porque esto no es el cristalino, eso solo es la cápsula, la envoltura, nada más. Así que la correcta es corteza o núcleo indistintamente. Clave D. La pérdida gradual de la agudeza visual es ocasionada preferentemente por la hemetropía progresiva, esto no existe. Degeneración retiniana, esto generalmente es en ancianos.
Alteración del nervio óptico, no. Edema macular es inflamatorio. La pérdida gradual de la agudeza visual es ocasionada preferentemente por la catarata. Es la más frecuente. ¿Y cuál es más frecuente? La senil. ¿Ok? Quiere decir que todos los pacientes a partir de los 60 años vamos a tener catarata. Es algo innegable, es proceso de la vida. Señala el efecto ocular que se produce con más frecuencia en un feto infectado por rubiola. ¿Por rubiola qué me puede dar? Cataratas. Y en la retina, lesiones en sal y pimienta. Clave D. En el mundo, la causa más frecuente de ceguera curable, ¿cuál es? La catarata. ¿Y cuál es la causa más frecuente de ceguera irreversible? Irreversible. ¿Y la causa más frecuente de ceguera infecciosa? Infecciosa. ¿Y la causa más frecuente de disminución en agudeza visual en la población económicamente activa? Ok. El único tipo de catarata que puede regresar, ¿cuál es? La galactosémica, hasta que no pase el 50% de esta opacidad. Pasado el 50% de la opacidad ya no es reversible. La galactosémica. ¿Ok? De ahí todas las cataratas son irreversibles. El conducto lágrimo-nasal, ¿dónde drena? En el cornete inferior. Y acá también tenemos, para la dacrocititis aguda, tratamiento, masajes. Para la crónica reagudizada en ancianos, cirugía. La ostomía, dacrocisto-ostomía. Dacrocisto-rinostomía, ahí está, lo he dicho. Es la apertura o la recanalización del conducto. Sí, la recanalización. Presencia de sangre en cámara anterior, ¿cómo se llama? Ifema. Si es que es pus, hipopión. Si es que tengo sangrado subconjuntival, hiposfagma. ¿Ok? La presencia de un nivel hemático en la cámara anterior es ifema. El efecto Tyndall, ¿dónde lo encuentro? Uveitis. El paciente presenta depósitos de grasa subcutáneo en el párpado, ¿qué es esto? Santelasma. Y estos dos tienen factores para hacer glaucoma, nebus de Ota y los hemangiomas. ¿El hipopión qué es? ¿En dónde? En cámara anterior. Una colección de pus en la cámara anterior. Esto es hipopión, esto es ifema y esto es hiposfagma. La eversión del párpado palpebral se domina, del borde palpebral se domina. La eversión, el párpado de lo que está así, se evierte. Ectropión. Y se invierte en entropión. Y si es que la pestaña está hacia un lado, nace en el lugar correcto, pero se dirige hacia otro lado, triquiasis. Y si esa pestaña nace en otro lugar donde no debería, disquitiasis. ¿Ok? Entonces, clave D. Paciente de 55 años sufre pérdida brusca de la visión. Acuérdense, todo lo brusco, todo lo agudo es vascular o es traumático. Y acá me dice que tiene una mancha rojo cereza. La mancha rojo cereza, ¿qué es? Obstrucción de la arteria central de la retina. Y si fuera una hemorragia en llama, es una obstrucción de la vena central de la retina. ¿Ok? Acuérdense bien eso. Entonces, mi clave es obstrucción de la arteria central de la retina porque tener la mancha rojo cereza. Clave B. Paciente varón de 60 años, hipertenso, con diabetes mellitus, no insulino dependiente, con control, con dieta y antidiabéticos orales. Quiere decir que está bien controlado su diabetes. Llega por disminución de agudeza visual de 4 días de evolución. Fondo de ojo, hemorragias difusas, venas dilatadas y exudados algodonosos. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante si es que hay hemorragias difusas, esto es una
obstrucción de la vena central de la retina. ¿Ok? Si es que me dijeran hemorragia de la arteria, obstrucción de la arteria, sería mancha rojo cereza. Si fuera una retinopatía diabética proliferativa, primero me estarían hablando de un paciente que no está controlado en su diabetes. Y segundo me hablarían de neovasos. ¿Ok? Clave A, 66A. Un paciente consulta por pérdida de visión y en el fondo de ojo ve venas dilatadas, hemorragias en llama. ¿Ante qué estamos? Obstrucción de la vena central de la retina. ¿Ok? ¿Ah? Las manchas algodonosas, como te digo, son sitios o segmentos de la retina que están isquémicos, que están sufriendo isquemia. Los exudados son, ¿cuál? ¿Dónde están? Ya, son los, antes se llamaban, habían exudados duros y exudados blandos. Los exudados duros son básicamente los trasudados, extravasación. Los exudados blandos eran las manchas algodonosas, que eso ahora se llama o se conoce como isquemia. Un paciente con HTA sufre una pérdida brusca de la agudeza visual, indolora. En el fondo de ojo se hallan edema y hemorragias, exudados distribuidos por toda la retina. Si tenemos hemorragias, ¿qué es? Trombosis de la vena central de la retina. Paciente varón de 70 años. Y tenemos una mácula con color rojo cereza. Es una obstrucción de la arteria central de la retina. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Lamentablemente no hay un tratamiento definitivo. No hay una guía con nivel de evidencia 1 que me dice, haciendo esto vas a evitar que pues tengas una obstrucción o que se resuelva tu obstrucción de la arteria central de la retina. Lo que tenemos es medicina basada en evidencia con la validación de expertos. En esto que me dice, que los artículos me dicen que la posición en decúbito supino, masaje ocular con firmeza y acetazolamida ayuda a algunos pacientes, no a todos, a algunos pacientes que se han tratado. ¿Ok? Esto lamentablemente no es un consenso en todo lugar, ¿ok? Pero sí les ayuda. En el fondo de ojo de un paciente con SIDA en el cuadrante temporal superior del ojo derecho se observa un envainamiento vascular, edema retiniano, exudados blancos y hemorragia. Paciente con estadio SIDA y hemorragias en retina, ¿qué es? Citomegalovirus. ¿Ok? Ya sabemos que toxoplasma nos da para una niebla y cicatriz corioretinal. ¿Ok? Citomegalovirus pues me va a dar las hemorragias retinales en estadio SIDA. Lactante de 4 meses, presenta lagrimeo intermitente, secreción en ambos ojos, la conjuntiva se mantiene blanca, córneas con tamaño y claridad normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ante qué estamos? Dacrocistitis aguda, ¿ok? O congénita. ¿Qué es lo ideal? Masaje adecuado e higiene palpebral. El tratamiento más correcto de un paciente con ojo rojo, doloroso, acompañado de déficit, miosis y efecto Tyndall. ¿Tyndall qué es? Uveitis. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos? El tratamiento en base de qué está? Y corticoides. Clave beso. Una mujer llega con un dolor ocular, disminución de la visión, lagrimeo y la exploración inyección pericrática con pupila, miosis, precipitados corneales en cierto grado de celularidad. Si la celularidad es igual a Tyndall y Tyndall es igual a uveitis. Tratamiento. Entonces acá corticoides y atropina. ¿Ok? Clave C. Niña de 18 meses con desnutrición severa. Al examen físico se observa brillo corneal borroso en ambos ojos. Úlcera corneal en el tercio inferior del ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esto es deficiencia de vitamina A. Diagnóstico, seroftalmia. ¿Ok? Niño de 12 años
Acude a urgencia con sensación de arañida en los ojos, disminución de la visión nocturna, queratomalacia, velocidad de crecimiento inferior. Esto es nutrición. Igual a deficiencia de vitamina A. Clave dado. El tumor palpebral maligno más frecuente en el adulto mayor, ¿quién es? El vaso celular. Clave beso. ¿Cuál de estas se asocia con la mayor frecuencia de escleritis? Acuérdense, la escleritis generalmente está relacionado a enfermedad reumatológica. ¿Cuál de ellas es una enfermedad reumatológica, doctores? Artritis reumatoidea. Acuérdate, la escleritis es para enfermedades sistémicas reumatológicas. La epiescleritis es una inflamación más local. ¿Ok? Escleritis es de toda la esclera. La epiescleritis es la porción superior de la esclera, nada más. Epi, arriba. ¿Ok? Escleritis compromete todo. Es una enfermedad sistémica reumatoide generalmente. ¿Qué fármaco administraría a un paciente con escleritis anterior no necrotizante? Obviamente, un antiinflamatorio. ¿Cuál es el antiinflamatorio de elección? Los corticoides. Pero si no tengo corticoides, un AINE. ¿Cuál? Indometacina. ¿Ok? ¿Con qué molestias acude el médico de un enfermo con desprendimiento de retina? ¿Duele el desprendimiento de retina? No duele. ¿Hay una sombra oscura ante el ojo? Sí. ¿Hay visión de halos coloreados? No. ¿Inyección ciliar? No. Entonces, ¿cuál es la clave? Sombra oscura ante el ojo. Y como ya les mencioné, el desprendimiento de retina son tres tipos. El más frecuente, el reumatógeno. El segundo, el traccional, asociado a desprendimiento de retina traccional por retinopatía diabética proliferativa. Y el tercero son los exudativos, que son enfermedades sistémicas. ¿Ok? Tratamiento, vitrectomía. Pregunta 180 para acabar. Varón de 25 años que ingiere sustancia que produce lesión a nivel de las células ganglionares de la retina. Nervio óptico por ácido fórmico produciendo inflamación, atrofia y posible ceguera bilateral. ¿Cuál es el antídoto a usar? ¿Ante qué estamos? Ante una infección por metanol. ¿Cuál debería ser el antídoto? El etanol. ¿Ok? Entonces, doctores, hemos llegado a el final de la sesión de oftalmo. ¿Dudas o preguntas? Luego de la vitrectomía se hace algún cerclaje. Va a depender del tipo de desprendimiento de retina y de la posición. Anteriormente, cuando no había vitrectomía, se hacía cerclaje. Actualmente se hace más vitrectomía, pero las nuevas guías están diciéndonos que el cerclaje nuevamente puede ayudar a algunos tipos de desprendimiento de retina mucho más complejos. Quiere decir que si es que yo tengo un caso muy complejo, le hago vitrectomía y cerclaje. El cerclaje es como que le pongo un cinturón alrededor del ojo. ¿Ok? Y la vitrectomía, obviamente, meto dentro del ojo y pues empiezo a sacar todo el vitrio para pegar la retina con un endoláser. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Y si no, muchas gracias, encantado y hasta la próxima.